Sé si quedó claro lo que hablamos de fantasía, justo se me cortó cuando estaba hablando, pero bueno, cualquier cosa eh, avisan. Sí, bien, vamos a tratar de llegar a este último rato que queda a ver el resto de la segunda parte y la tercera. Como les decía, el tema del narcisismo que podemos articular con yo ideal e ideal del yo. Narcisismo es el momento, el secundario, aclaración, el momento en el cual se constituye el yo. Freud, para desarrollar el secundario, plantea la existencia de un narcisismo primario. Como venimos viendo, todo lo que sea, es como una regla mnemotécnica, todo lo que sea secundario refiere a la conciencia, a lo que aparece después. Y todo lo que sea primario es del inconsciente, lo que aparece primero. Entonces, de esta manera, narcisismo primario es aquel narcisismo, dice Freud medio como así, que es aquel que aparece de los padres al hijo. Todos estos actos de amor, de cuidados, caricias, mimos y demás, hacen, es como si los padres narcisizaran al hijo. Bien, bien. Todo esto de su majestad del bebé, de que el bebé llora y le da de comer, llora y lo cuidan, lloran y lo cambian, lloran y lo duermen, hace que, en el mejor de los casos, tenga sus necesidades satisfechas. Principio y placer. El bebé puede hacer y hace todo lo que quiere. Esto poco a poco se va perdiendo, como decíamos hoy con el tema del principio del placer, pero acá vale como la aclaración de que el narcisismo secundario implica un movimiento de la libido, ¿sí? Que está puesta en los objetos externos que el bebé fue colocando, mamá, papá, el hermanito, qué sé yo, el jardín, un dibujito, todo lo que conforma su mundo de cosas, conforme lo va perdiendo y conforme va integrando su identidad, tiene que traer algo de eso a su propio yo, a su propia persona. Entonces, Freud dice, así como la ameba retrotrae sus pseudópodos, sus patas, hacia así, de afuera hacia adentro, es que el yo recupera su libido, trae la libido de los objetos hacia el yo, no hacia el cuerpo. Eso es el autoerotismo. El autoerotismo es la satisfacción de la pulsión en el propio cuerpo. Es lo primero que ocurre, la primera fase, entre muchas comillas. El segundo momento es el narcisismo. Una vez que el cuerpo está constituido, se constituye el yo. Este movimiento no es patológico y va a pasar además en otros momentos de la vida. En un duelo, por ejemplo, lo que se hace es lo mismo. Cuando se pierde algo, alguien, un ser querido, muy querido, el duelo lo que hace es recuperar esa libido para que el yo no muera. ¿Sí? Bien. Este narcisismo secundario instituye un yo, crea un yo eh, que no es completo. Un yo en falta, si hablamos del yo de la neurosis. ¿Por qué en falta? Porque atravesó el periodo de castración, el complejo de castración. Es un yo que le falta algo. Entonces, el yo actual, el yo que todos, el yo que habla, el yo presente, busca algo. Busca tener algo que no tiene. Ese es el deseo. El deseo moviliza tener lo que no se tiene. ¿Qué se busca? Bueno, a veces cosas que uno cree que lo completan, ¿sí? Pero cuando Freud dice, cuando uno logra conseguir algo, por ejemplo, rendir un final psicoanalítica, lo probé, era un podrio, no lo podía sacar de encima, se siente completo. Esa sensación de completud, de que nada falta, de que soy un crack, de que soy Dios, de que me clavé un 10, encima me invitaron a la cátedra. Toda esa cosa glorificante es el yo ideal. Ni más ni menos que la sensación de sentirse completo. Estoy en mi yo ideal. Es un yo completo, como el narcisismo primario, como su majestad el bebé. Nada falta. La ilusión. Digo,
Existe, sí, dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, el primer día se toma el día, se va a dormir, se va a tomar algo, y el otro día tiene que volver a trabajar, tiene que volver a estudiar, reaparece en las responsabilidades, ¿sí? Entonces el yo ideal va a aparecer en otro momento, en otro final, en otro acto, en otro éxito, ¿sí? Cuestión que el yo ideal es algo que se alcanza, una sensación de completud. El ideal del yo es algo que lleva a concretar ese yo ideal. El ideal del yo es una instancia más bien moral. Lo vamos a ver ahora con el tema del super yo. El ideal del yo es como si fuesen esos mandatitos, esos principios y valores que uno debe seguir para poder concretar y llegar al yo ideal. Entonces, el ideal del yo tiene que ver con, bueno, este fin de, se rindo el viernes que viene, el fin de tengo que estudiar, no tengo que salir, no tengo que ver tantas series. Si uno sigue y cumple con ese ideal, es mucho más probable que el yo actual se encuentre en un yo ideal, se encuentre con su yo ideal, ese yo completo, el yo aprobado, el yo estudioso. Ahora, cuando uno no cumple mucho, cuando uno, ¿qué puede pasar? Al final boludeé, no estudié tanto, me la pasé saliendo, qué boludo. Uno se aleja del ideal del yo, aparece la tendría que haber leído. Entonces el yo ideal no aparece, le va mal, o no, uno no se presenta. Bien, por lo tanto tenemos que el ideal del yo puede ocupar, o sea, es un lugar a ser ocupado. En este caso estamos hablando de la facultad, puede ser un trabajo, puede ser, a ver, ¿qué podemos pensar? Porque Freud da el ejemplo de masa, hipnosis y enamoramiento. Bueno, el ideal es un lugar a ser ocupado por ideales, por alguien, por una persona amada, por un líder, por una ideología, etcétera, por un lugar, la facultad, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto Y más, sí, ¿te puedo hacer sí, una consulta con respecto a esto? sí. Eh, en la génesis de yo está, digamos, esa serie más enamoramiento y hipnosis, porque, o sea, si yo me quiero acercar al ideal y tomarlo como modelo, o sea, y tomar los rasgos de objeto, por así decirlo, también ayuda a la constitución del yo también, ¿no? En cierto punto. Porque esa es una pregunta que sé que la preguntaron Vuelta, vuelta, en el pero no entendí final. del todo. O sea, que la serie más enamoramiento y hipnosis, donde el sujeto pone al objeto en el ideal, ¿viste? Ujú. Que ese poner al objeto en el ideal también ayuda a la génesis del propio yo. Bueno, tomo los Sí, rasgos del objeto y me identifico con el objeto, la ligación. exactamente. Sí, ahí tenemos que hablar sí o sí de la identificación y puede ser, muy freudianamente hablando, la relación del niño con el padre. Digamos, la identificación empieza a aparecer ya muy tempranamente, entonces el hecho de esto ser como, seguirle los pasos bueno, el amor mismo es una forma de identificación en la temprana edad. Entonces, sí, el niño se va a conformar su yo en función de los otros. Sí, está bueno pensarlo de esa manera. El yo se conforma por identificación. Y uno se identifica con lo que uno considera ideal, con menor o mayor conciencia. El niño no sabe qué es, el padre es el ideal. Después se da cuenta. Cuando cae el ideal, uno dice, qué perfecto que era mi padre. O en todo caso, ahora uno dice, bueno, yo rescato esto, esto y esto. Mi ideal es otro. Pero sí, está bueno pensarlo así. Freud a la serie Hipnosis, Hipnosis más enamoramiento, los toma como ejemplo para pensar qué ocurre, qué dinámica ocurre cuando justamente se presentan esas vinculaciones. Sepan las diferencias entre cada uno y las similitudes entre cada uno. No vamos a andar mucho acá. Eh, entonces, bueno, puntualizado esto del yo ideal como la meta final, el ideal del yo como aquello donde uno apunta, los valores, los ideales, justamente uno habla de ideales familiares, ideales paternos, ¿sí? Ya podemos empezar a linkearlo con, bueno, como les decía hoy, la cuestión de la segunda tópica. El ideal del yo va a conformar dentro de las modificaciones que Freud va a hacer en el giro, el ideal del yo va a estar dentro del super yo, pero en su faceta más consciente. Es lo inconsciente o lo consciente, vieron que Freud en el yo y el ello desarma esa relación tan fuerte entre reprimido e inconsciente.
Es decir, no todo lo reprimido es inconsciente y no todo lo inconsciente es reprimido, pero sí todo lo reprimido es inconsciente. El ideal del yo es la parte consciente del inconsciente, la parte consciente del super yo. ¿Sí? Es como la conexión con la conciencia, justamente. Por eso crea la culpa que conocemos todos. Bien. Acá es como si estuviéramos empezando por la puerta de atrás, a ver cómo sale. El conflicto entonces del yo con el ideal genera una culpa. Qué boludo que no leí, qué boludo tendría que haber leído, no tendría que haber salido, hice mal. El conflicto del yo con el super yo no produce culpa. Si bien Freud dice en un primer momento, el sentimiento inconsciente de culpa lo va a cambiar casi automáticamente. Va a decir necesidad de castigo y refugio en la enfermedad. El super yo es una innovación. Es como si, sí, es un descubrimiento, una creación del giro totalmente paradojal. Acá es donde cae el principio del placer. Cae lo lineal, lo que venía idealmente pensado, no, cae. Más allá, el principio del placer cae, hay algo que va más allá, aparece la pulsión de muerte, aparece lo paradojal, aparece la compulsión a la repetición. Por eso parece obligado a cambiar de esquemas. Recuerda los 4 fenómenos, los sueños de neurosis traumática, el Paul Fordal, la repetición de transferencia y la neurosis de destino, como referentes para pensar aquello que va más allá del principio del placer. Ya cae esa cuestión de que los sueños son cumplimiento de deseo, es decir, no todos. Hay algunos sueños que son traumáticos y ya, por ejemplo, como los sueños de neurosis de guerra. Pero la cuestión es pensar que en todos esos fenómenos está el mismo mecanismo, que es la compulsión a la repetición. Pregúntense, antes de 1920, ¿existía la repetición? Sí, sí, con toda la confianza. Repetir, recordar y relaborar es previo al giro. Ahora, una cosa es esa repetición, la puesta en acto de lo reprimido, y otra cosa muy diferente es no parar, no poder dejar de hacer lo que causa displacer y lo que causa terror. La compulsión a repetir. Eso va en otra dimensión. En repetir, recordar, relaborar, tenemos primer dualismo pulsional, tenemos la transferencia, tenemos la libido, todo como lindo. Acá tenemos la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es esta pulsión que Freud descubre que escapa a todo trabajo de ligazón, como por ejemplo la transferencia. Escapa a todo trabajo de tramitación, de duelo, de rodeo, de eso de ir y venir, del esfuerzo. La pulsión de muerte es caótica, es muda, no está anudada a ninguna representación, no representa nada, representa, en todo caso, caos y destrucción. Freud va a decir que de alguna manera todos venimos dotados de ese par de pulsiones, ¿sí? Y que en el mejor de los casos, si nos tocan buenos progenitores, la pulsión de muerte solo nos va a dar algunos pequeños problemas en la vida, los más esperables. Ahora, si no hay pulsión de vida, si no hay eros, si no hay libido, si no hay deseo, si no hay aquello que empuje al esfuerzo, la que toma el control es la pulsión de muerte, y ahí sí que aparece el verdadero problema, como también aparece la muerte, la desregulación, el goce, la calidad. ¿Sí? La pulsión de muerte es la pura satisfacción pulsional, es la desregulación, es una persona que se come una olla entera de locro cuando tiene hambre. Literal, una olla entera de locro. No se come una hamburguesa y unas papas fritas ni una cerveza. La pulsión de muerte lleva al caos. ¿Y acá qué tenemos que aprender de esto? Bueno, que Freud descubre, con estos 4 fenómenos de la clínica, que descubre que se pone manifiesto en la compulsión, en la repetición. Digo, esto es paradojal. Freud dice, ¿por qué se repite constantemente lo terrorífico? Porque es una forma. Es una forma de que el psiquismo logre remediar, logre manejar algo de esa pulsión de muerte. De esa energía suelta de la pulsión de muerte. Un ataque de angustia es una forma de pensar a la pulsión de muerte dando vuelta por ahí.
es suelta, ¿no? No hay palabra, es una sensación de muerte, que no se sabe bien por qué, es un desorden en el psiquismo. Bueno, entonces vamos a ver que acá Freud va a hablar del terror, del miedo, de la angustia, otras cosas distintas. La angustia formando un papel fundamental. La angustia como síntoma, la angustia como automática es Juanito, y la angustia como señal. La angustia que previene, la angustia que avisa. El aprónite angustiado. Siento que algo malo va a pasar, me siento raro. Ese es el aprónite angustiado, y otra cosa es la angustia total, el ataque del pánico, el desborde, ¿sí? Que Juanito tiene cuando se le aparece el caballo. Bien. Entonces Freud va de rescate en las distintas nociones de miedo, terror y angustia. Esto tiene que ver con la segunda teoría de la angustia que él describe en Inhibición Sintomática. Bien. Entonces, volvamos a la tópica, que me parece que es lo más importante. Como decía hoy, super yo. El conflicto entre el yo y el super yo, primero Freud va a decir, genera sentimiento inconsciente de culpa. Después se corrige, porque dice que en el inconsciente no hay sentimiento. Freud tiene razón. Reacción terapéutica negativa es la reacción que él ve en la clínica, y que todos lo vemos como analistas, de aquellos pacientes que vienen bárbaros. Me pasó hace poco, la cantidad de veces me pasó hace poco. Pacientes que vienen, que cumplen, que vienen siempre, que progresan, que hacen análisis, que lloran, y de repente se van, desaparecen, tiran la de uno, te bloquean. ¿Qué pasó? Bueno, Freud resumidamente va a decir lo siguiente. A eso se le llama reacción terapéutica negativa, donde venía todo bien, de repente hubo un quiebre y se echó para atrás, en este caso abandonó el tratamiento. Pero abandonó abruptamente. No es que, che, se me complicó con la plata, no. Eso sería la pulsión de vida. Explicando el esfuerzo. El esfuerzo de tener que dar la cara y decir, mira, no quiero venir más porque no tengo plata. No. Acá es pulsión de muerte. Bomba de humo. Entonces, ¿qué hace el análisis para dar lugar a este fenómeno? El análisis lo que hace es tratar de dirigir, de orientar al yo en dirección al yo, a las pulsiones, a lo reprimido. Acuérdense de ese dibujito raro que hace Freud, que pone ello, yo reprimido, percepción, conciencia. Bien. El ello hace esto. Es una masa que se diferencia con el contacto con la realidad y se crea el yo. Por lo tanto, el yo tiene mucha más conexión con el ello que con el super yo. Entonces, el análisis va a lo inconsciente. El psicoanálisis trabaja con el inconsciente. ¿Qué es lo que nos genera este conflicto? Las pulsiones, básicamente, ¿sí? Lo reprimido. La asociación libre que apunta a acercarnos más a aquello reprimido, a aquel sabernos. No quiere decir que va a dejar de existir el inconsciente en nosotros, va a existir, pero el análisis hace que justamente uno esté más bañado, más de. Me salen palabras que quizás no son las adecuadas, pero básicamente Freud dice eso. El análisis hace que el yo vaya en dirección al ello. Si el yo va en dirección al ello, ¿quién es el que responde? ¿Quién es el que castiga? El super yo. Es una regla. Cada vez que el yo va hacia el ello, el super yo aparece. Ojo, no te metas ahí. Renuncia. Deja de darle pelota a la pulsión. El tema es que el super yo va un paso más allá del castigo y la renuncia. De la renuncia en realidad. Y castiga placenteramente. Con cada renuncia pide más. La próxima vez te voy a pedir el doble. Y así, y así, y así. Es paradojal. ¿Por qué es paradojal? Porque el super yo es pura pulsión de muerte. Pongamos un ejemplo que ustedes pueden conocer. Un estudiante rinde, se presenta a rendir un parcial. Los primeros años. Está muy seguro. Un alumno que viene del interior, que se vino de muy lejos, que dejó a su familia, que es doloroso, la estadía en una ciudad ajena, desconocida. Entonces tiene que rendir
y empieza, uy, ¿por qué no estudié esto? A ver si empieza como a maquinar, ¿no? La culpa que aparece capaz de no haber estudiado lo suficiente, nada, sobre algo que no sé, bueno, hasta ahí podemos como compartir todos ese sentimiento. Estoy re inseguro, estoy nervioso, no leí tanto, no leí una mierda, ¿viste? El típico que después clava un 10, bueno, eso es lo más consciente. Llega el parcial y donde hay una palabrita que no conocemos, no vas a poder, vas a desaprobar, sos una mierda, sos un fracasado, no serví para esto, no te vas a recibir nunca. Te hubieses quedado en tu casa, en tu pueblo. Se escucha en pensamiento, ¿no? Angustia. Toma, profe, tengo más. No puedo. Estoy angustiadísimo. Ese ni más ni menos que el super yo. Esa voz que uno escucha en pensamiento, a veces más, a veces menos, pero que nos da con con un hacha, nos revienta. Es lo sádico. Esa es la pulsión de muerte. Es el super yo agresivo. No vas a poder. ¿Por qué no te quedaste en la comodidad de tu pueblo? ¿Para qué te viniste acá? Uno empieza a pensar todo eso. Bueno, ese es el super yo. Entonces, esto es algo inherente al psique, no es una patología, es algo inherente. Ahora, si uno tiene las cosas más o menos equilibradas y las trabaja y hace análisis, puede escuchar esto y decir, bueno, por ejemplo, voy al psicólogo porque en todo el año aprobé un solo parcial. No puedo concentrar, no puedo, no tengo autoestima, no me tengo confianza, no puedo estudiar, algo que motiva el análisis. ¿Y el análisis qué va a hacer? Escuchar esa voz. ¿Y por qué te tenés tanta exigencia? ¿Por qué siempre sentís que te falta 5 pesos? ¿Por qué no querés que podés para lo que tenés? Y pasa que yo estoy acostumbrado mucho, que mi familia, recuerdo, asociación al inconsciente, vamos allá. Eso es el análisis. Eso va a hacer que un poco el super yo se calme, ¿sí? Porque justamente lo que va a hacer el análisis es poner en juego algo del deseo del propio sujeto, algo de Eros, de la pulsión de vida, del esfuerzo, de, bueno, a ver, contar un poco de voz, a ver que explaye un poco la historia, para que esa pulsión de muerte baje un poco. No digo que ese alumno deje de ponerse nervioso cada vez que rinde, pero sí que sepa que se pone nervioso por algo que le dijeron y no algo por lo que es él, por ejemplo. Eso es el análisis. La pulsión de muerte va a estar siempre. Puede ser desde algo interno, de una conflictiva interna como Juanito, una cuestión edípica, como también de afuera, adviniendo desde afuera. Freud rescata la cuestión accidental, ¿sí? La vesícula, de cuando un estímulo entra con suficiente fuerza, ¿no? Este, como puede ser una situación cualquiera, un robo, un shock, un accidente, una vivencia ahí medio bruta, un abuso, siguen pasando cosas. Y esos eventos hacen que la pulsión de muerte, que el caos, que la cosa desregulada se active, se mueva y uno ande paniqueado. Y que me han llegado un montón de pacientes con miedo a andar en la calle, porque una vez un tipo les despertó cierta inseguridad o porque fueron víctimas de algún abuso, de alguna violación, y eso inhibe, inhibición sistema de angustia, eso inhibe al cuerpo, inhibe al yo. Me cuesta salir, me cuesta moverme, me cuesta relacionarme con los demás. Esa es la cara sufriente del yo, del síntoma del yo. Bien. El que goza con todo eso, super yo. ¿Sí? Así que si tienen una fórmula para anotar, es super yo igual pulsión de muerte. El que goza, puede no decir, puede no escribir goce o gozo, porque es lacaniano, pero entiendan esto como el goce distinto de lo placentero, el goce como algo que va mucho más allá del placer. El placer es salir con amigos a tomarse 2, 3 cervezas, bueno, capaz que te pasaste de copas, no pasa más, pero no disfrutar solamente con 15 cervezas solo en tu casa. Eso no es placer, no hay compartir, no hay lazo con el otro, eso es pulsión de muerte. ¿Sí?
podemos pensar mil presentaciones de esto. Pero bueno, que les quede lo siguiente. Nueva tópica, se desarma la relación entre reprimido e inconsciente. Está el yo que tiene el polo consciente, ¿sí? El polo perceptivo, y que tiene su parte inconsciente, que es la que entra en conexión con el ello, el superyo. El superyo como lo no reprimido, ¿sí? El ello como aquello que tiene lo reprimido consigo, pero que también tiene la pulsión y que es el que empuja al yo a hacer cosas placenteras, pero no sé si adecuadas con el tiempo. Y que básicamente el conflicto va a andar por ahí. ¿Sí? El conflicto inherente va a ser eso. El yo que escucha o una campana o la otra. O responde a las demandas del ello, pulsionales, o responde a las renuncias del super yo. Y por ahí va la gente. Esto se puede ver mejor en el malestar en la cultura, que también esto Freud dice, uno sufre por cosas de adentro y sufre por cosas de afuera. La cultura determina un tipo de malestar, no es lo mismo el malestar de 1900 que el malestar de ahora, que el malestar de 1800 que el malestar de 1500, o que el malestar que tenemos nosotros como argentinos versus el malestar que tiene Japón. El malestar tiene su lado cultural. Tiene su lado interno, pero tiene su lado cultural. ¿Alguna pregunta? Acá, un comentario. ¿Nada? ¿Seguros? Hola, buenas tardes. Bueno, Muchas gracias por toda la explicación. Eh, Muy claro todos los ejemplos. Eh, Tengo una consulta. Vi que estaba grabado. ¿Lo suben a algún lado? me parece que al canal de YouTube te dicen cómo se manejan con eso, o a qué plataforma lo suben, para Ok, cuando la respondan seguramente no. Cualquier cosa, a ver, te dejo acá en el chat. Mi número, cualquier cosa me manda, yo cada tanto tengo un espacio para clases. Si tienen alguna consulta así de último momento, hay un grupo incluso de preguntas que llamamos como de último momento. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? La idea es que puedan, no como ahora, pero que le den esta historización. Esto de primero estuvo esto, después aquello. Si les preguntan de un tema o arrancan de un tema a hablar, así, bien, bien introductorio. Bueno, fueron en esa época, se apuntaba a hacer esto, tenía como objetivo esto, pero se encontró con aquello. Darle una especie de guitarrero de introducción a las cosas, más si es hablado. ¿Sí? El carácter del padre es inconsistente. Bueno, requeriría un desarrollo bastante extenso porque hay muchos ángulos para agarrarlo, pero básicamente lo que dice Freud sobre el padre, la inconsistencia del padre es que el ser humano, el neurótico, tiene varios padres. El padre de la infancia, que es el padre perfecto, el padre de la adultez, que es el padre incompleto, e incluso agrega el padre que se vuelve a encontrar como el Dios Padre, ¿no? Entonces Freud plantea que hay una especie de ordenamiento a partir del padre, pero que no logra ordenar del todo. ¿Por qué? Esto podemos, mira, Brisa, si fuiste vos, podés pensarlo desde la horda primordial. Ese padre, ese jefe de la horda, que ordenaba la sociedad, ordenaba el clan, pero era injusto, digo, siempre que haya un padre va a haber un orden, pero va a haber algo que se va a escapar. ¿Sí? La inconsistencia del padre tiene que ver con eso, con que da un orden, pero siempre hay algo que se pierde, que no se tiene, ¿sí? En términos ya sea en esto que Freud dice, bueno,
uno cuando es chico, el padre cree que lo sabe todo y la adolescencia lo baja a bondazo, entonces uno está ahí, entonces en la conflictiva es saber, pero mi padre al final es un ser humano, entonces me acuerdo y me pongo mal cuando me creía que él sabía todo. Digo, el padre es un ordenador, es el ordenador de la cultura para Freud, más en su época, eh, y el que quizás más se encarga de esto, de revisar la lectura de la función del padre y de atravesarlo por varios textos, es Scars. Deben tener un texto ustedes de Carlos Scars, que ahí van a poder encontrar bien desarrolladamente la función del padre y el malestar del padre. Y el malestar que genera la creencia, por ejemplo, en un Dios Padre, el malestar que genera un padre para un neurótico, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, digamos, esa cuestión tendría que, si te la preguntan, espero que te la hagan un poco más contextualizada y que estén más en tema, pero tiene que ver con la tercera parte, con el maestro en la cultura, el porvenir de la ilusión, y ya una cuestión más, una lectura que atraviesa un poco más transversal la cultura, ¿no? Es algo más avanzado, ¿sí? Hay que darse su tiempo para hablarlo. Bueno, ¿alguna otra duda, cuestión? Que ya estamos sin tiempo. ¿Qué tal, Manuel? Cuando, cuando hablaste sobre que el yo estaba a la orden del ello, del super yo, ¿se refiere a esa la metáfora del vasallaje del yo? Claro, son los vasallajes. El yo es un vasaje, digamos. Sí, el yo sirve o a uno o a otro, no los dos juntos, pero sí. Uno frente quizás a la metáfora errónea de pensar el ello es el diablito y el yo es el ángel, no, Freud te va a decir, no, los dos son muy intensos, los dos son diablos, dice Freud, con la salvedad de que el yo tiene ese carácter paradojal que va más allá y se engorda, se goza con el placer del yo, con la renuncia del yo. Bien. Y te quería hacer otra pregunta, pero yo entré tarde a la primera parte de tu clase. Quería saber sobre la cura sobre la añadidura, que nombran en la primera parte del programa. ¿A qué está referido a eso? Porque no recuerdo bien. Por añadidura tiene que ver con el texto de construcciones y el análisis, si no mal no recuerdo. Que lo que dice Freud básicamente es que cuando él ya establece el psicoanálisis, la asociación libre, la transferencia, la cura toma un camino muy particular. Ya no va a ser, como decíamos hoy, levantar la resistencia, acordarse de aquello que no se acordaba, sino que va a implicar un proceso de construcción. En el momento dice él, así como el arqueólogo levanta la tierra y va sacando el polvillo y descubre toda una familia bajo tierra, el analista hace lo mismo, hace algo muy parecido. Solo que el analista va a reconstruir, o sea, va a tener que construir algo de eso. El arqueólogo te saca la casita esa hecha mierda y te la pone así en el museo, restos de una casa de Pompeya, qué sé yo. El analista hace algo así, pero con un plus, construye, hace que el paciente, que el analizado, vuelva a ese punto y que no solamente se quede ahí, sino que construya un sentido a partir de eso. Por ejemplo, decíamos hoy, el ejemplo del alumno que inseguro, ¿no? ¿Y qué pasa? No, pasa que a mí siempre en mi familia, mi papá insistía con que nosotros teníamos que hacer esto y esto. Oh, recuerdo que mi hijo siempre me retaba cada vez que yo... Esa es la historia familiar, la novela neurótica, dice Freud. La historia infantil. Ahora, ese es el punto de partida, no es el punto de llegada. A partir de ahí, hay que construir un sentido distinto. Una elaboración hay que hacer. Pongamos en discusión, sigamos hablando de esto que a vos ahora trajiste, no le diría yo al paciente, de tu familia, porque está resonando y algo de tu malestar actual. Entonces, la cura por añadidura tiene que ver con que algo de esa historia, de ese pasado, se suma, se añade algo. Ese algo es un sentido, una resignificación o una significación con una pregunta.
que neurótico viene con 1000 dudas de su infancia. Porque uno le dice, ¿y por qué tu papá hacía eso? No sé por qué lo hacía. Y te da curiosidad. Puede ser. Bueno, sigamos a la próxima. ¿Sí? Entonces, de esa manera uno instala cierto movimiento para meterlo al paciente en esa casita que está bajo tierra y decir, ¿qué pasaba con vos acá? Ahora de adulto. ¿No? Lo que Freud distingue de el infantilismo de la neurosis o el infantilismo de la sexualidad y la sexualidad infantil. ¿Qué pasa ahora con eso? Entonces, lo que se añade es sentido. Se añade un color nuevo. Esa es la cura por añadidura, pero que se dice en este texto. ¿Sí? No es algo que se suele como repetir mucho en el ámbito. No sé si quedó claro. Si mal lo recuerdo, es sobre ese texto y que fue hablado de eso. Sí, la verdad que me aclaraste un montón. Le diste sentido a mi pregunta. Buenísimo. Gracias. Buenísimo, me alegro. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ya estamos con el tiempo, estamos con el iglesia. Espero que les haya servido. A veces es medio rápido, un poco de tiempo para todo, pero bueno, les deseo éxitos. Cualquier cosa me dicen. Y bueno, lean que todavía hay tiempo y mucha suerte. Que les vaya bien. Gracias. Chao, chicos. Me quedó súper claro, la verdad. Me alegro. Bueno, Ok. Manu, muchísimas gracias por el Zoom. Chao, Guille. Fue clarísimo. A ustedes por el espacio. No hay de qué. Nos Mucha vemos. suerte y éxito a todos.